Siempre fui una persona muy religiosa. Crecí en una casa donde la fe era el pilar de todo. Mis padres, profundamente devotos, me enseñaron desde pequeña la importancia de la oración, las misas y el respeto a los santos. Recuerdo que cada noche, después de la cena, nos reuníamos en el salón para rezar el rosario, y cada mañana comenzábamos el día con una misa antes de salir a la escuela. Era lo normal para mí, como si el mundo entero girara alrededor de la iglesia. A los 18 años, después de terminar mis estudios, sentí que mi vida debía dedicarse completamente a Dios, por lo que ingresé al convento. De esa manera, renuncié a la vida que podría haber tenido fuera, una vida común como las demás jóvenes de mi edad. Mi propósito era servir a Dios en todo momento, sacrificándome por el bienestar de los demás, y sobre todo, buscando siempre la pureza y la santidad a través de los rituales y la disciplina monástica. La vida en el convento era tan rigurosa como siempre había imaginado, y aunque a veces me sentía agotada, nunca dudé de que estaba en el camino correcto. Mis días eran una constante sucesión de oraciones, meditaciones, estudios de las escrituras y ayunos. Vivía una vida austera, sin lujos ni distracciones, buscando siempre la cercanía de Dios a través de la disciplina. Sin embargo, había algo que empezaba a inquietarme. Con el paso de los años, empecé a cuestionarme sobre algunas de las prácticas que realizábamos. No me atrevía a hablar de esto con nadie, pero sentía que algo no encajaba del todo. ¿Por qué las oraciones se dirigían más a la Virgen María y a los santos que a Jesús? ¿Por qué la gente tenía que confesarse con un sacerdote para perdonar sus pecados, cuando, en mi corazón, siempre había creído que solo Jesús podía absolverlos? Estas dudas me rondaban, pero temía que, si las expresaba, podría ser acusada de falta de fe o incluso de herejía. Una noche fría de invierno, mientras rezaba sola en el altar, ocurrió algo que jamás imaginé que pudiera suceder. La iglesia estaba en silencio absoluto, solo se escuchaba el eco de mis palabras al rezar. De repente, sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo se estuviera apoderando de mi cuerpo. Intenté seguir rezando, pero la fuerza me abandonó. Mis manos comenzaron a temblar, mis piernas se doblaron y, antes de darme cuenta, caí al suelo, perdiendo la conciencia. En ese momento, algo extraño ocurrió. No sentí miedo, ni dolor, ni angustia. Fue como si, de alguna forma, ya no estuviera en mi cuerpo. Estaba fuera de él, observando cómo las hermanas corrían hacia mí, intentando reanimarme. Las veía tan claramente, pero a la vez, sentía como si estuviera demasiado lejos para alcanzarlas. Todo se volvía borroso, como si una niebla me rodeara. En esa sensación extraña de desprendimiento, comencé a ser arrastrada hacia una luz intensa y cegadora. No fue una luz como cualquier otra, era cálida, llena de una paz profunda, casi maternal. No había sombras, no había frío. Todo lo que me rodeaba parecía vibrar en una armonía perfecta. En ese espacio, mi mente ya no podía procesar el tiempo como lo hacía en la tierra. Las imágenes parecían fluir sin esfuerzo, como si estuviera contemplando algo eterno. Y entonces, vi presencias. No podía ver sus rostros con claridad, pero sentía su cercanía. Eran figuras de una pureza y bondad tan intensas que me invadió un sentimiento indescriptible de amor y seguridad. Y en medio de todo eso, apareció él, Jesús. Jesús no hablaba con palabras, al menos no como las conocemos. Su presencia era suficiente para entender todo lo que necesitaba saber. Estaba rodeado de una luz que no podía ser descrita, una luz que no solo iluminaba, sino que transformaba todo a su alrededor. Al principio, no entendí qué estaba pasando. Sentí que mi alma, si es que eso es lo que somos, estaba completamente ante él, desnuda de todo lo que pensaba que sabía. Luego, con una calma que solo él podía transmitir, me habló, no con una voz, sino con un mensaje directo al corazón. Me mostró visiones, como si me abriera los ojos a una verdad oculta, una verdad que nunca habría imaginado. Vi almas que, aunque religiosas y devotas, vivían en completa ignorancia. Vi a sacerdotes, monjas y fieles que, aunque dedicaban su vida a la iglesia, no conocían a Jesús en lo más profundo de sus corazones. Vi a multitudes rezando frente a estatuas, pidiendo perdón a los sacerdotes y siguiendo rituales sin jamás haber experimentado un encuentro personal con él. Esa imagen, esa verdad, me golpeó como una marea. Ellos, al igual que yo, pensaban que estaban haciendo lo correcto, pero estaban equivocados. No era el acto religioso lo que los acercaba a Dios, era la relación personal con Jesús. Vi en esas visiones que muchos de ellos, aunque devotos, seguían más los ritos y tradiciones humanas que el llamado divino. Los vi atrapados en una rutina que los alejaba de la verdadera salvación. Jesús me miró con una tristeza que me perforó el alma, y me dijo, la salvación no está en los ritos, ni en los sacerdotes, ni en los santos. Está en mi corazón, solo en mi corazón. Lo que sucedió a continuación es algo que no puedo describir completamente con palabras, pero intentaré hacerlo lo mejor posible.
La luz que rodeaba a Jesús comenzó a expandirse, y sentí como si todo mi ser estuviera siendo absorbido por ella. No solo veía y escuchaba, sino que sentía cada rincón de mi alma siendo tocado, sanado y transformado. Mi cuerpo, que ya no sentía como propio, parecía estar flotando en una dimensión diferente. La sensación de paz era tan profunda que ni siquiera recordaba que había estado consciente de mi vida terrenal. Entonces, como si me dieran permiso para ver algo más, el escenario cambió. Vi una multitud de personas, todas con una expresión vacía en sus rostros, buscando algo, pero sin saber lo que realmente necesitaban. Estaban llenos de miedo, de dudas, y a la vez, de una esperanza ciega. En medio de ellos, vi a muchos que confiaban más en los sacramentos que en una relación verdadera con Dios. Y fue entonces cuando comprendí lo que Jesús me estaba mostrando: su amor no se encuentra en las tradiciones, sino en el corazón humano que lo busca sinceramente. Las visiones fueron tan vívidas que sentí el peso de cada alma perdida, como si estuviera experimentando el sufrimiento de cada uno de ellos. Y allí, en medio de todo eso, comprendí algo que jamás había entendido por completo. Aunque la Iglesia nos había enseñado que el camino hacia la salvación era a través de los ritos y los sacramentos, la verdad era que todo eso no significaba nada si no había un encuentro personal con Jesús. Vi a sacerdotes que predicaban desde el púlpito sin haber experimentado el poder transformador de su amor. Vi monjas como yo, que dedicaban su vida a los rituales, pero que jamás habían sentido el abrazo real de Cristo. Jesús me mostró que estos sistemas religiosos, aunque bien intencionados, no eran el camino directo hacia Él. Era como si todos hubieran estado caminando por un sendero equivocado, confiando en prácticas humanas en lugar de buscar su rostro cara a cara. Entonces, la visión comenzó a desvanecerse lentamente, y con ello, la sensación de estar en ese lugar celestial también empezó a desaparecer. Pero antes de irme, Jesús me dio un último mensaje que jamás podré olvidar. Ve y dile a los demás, dijo, con una voz que resonó en lo más profundo de mi ser. El tiempo es corto, y muchos están en el camino equivocado, confiando en lo que es vacío. Solo a través de un encuentro genuino conmigo pueden encontrar la salvación. Fue como si el peso del mundo entero cayera sobre mis hombros en ese momento. Sabía que tenía una misión, pero también entendía lo difícil que sería compartir esta verdad con el mundo, especialmente con aquellos que vivían tan inmersos en sus creencias tradicionales. Cuando la luz finalmente me arrastró de vuelta a la realidad, me encontré en el suelo del altar, rodeada por mis hermanas, que lloraban y trataban de reanimarme. El frío de la iglesia me devolvió a la vida física, pero algo en mi interior había cambiado para siempre. La transición de regreso fue abrupta y dolorosa. No solo sentía el peso físico de mi cuerpo de nuevo, sino que también llevaba el peso de la verdad que había experimentado. Mientras mis hermanas me cuidaban, preguntándome si estaba bien, no podía evitar sentirme extraña, desconectada de todo lo que conocía. Sabía que debía compartir lo que había vivido, pero al mismo tiempo, un temor profundo me invadía. Sabía que mis palabras serían consideradas como blasfemia, que sería rechazada por la misma iglesia que había sido mi vida por tantos años. Pero no pude quedarme en silencio. Sentí que tenía la responsabilidad de advertir a todos: los rituales, las oraciones a los santos, la absolución de los sacerdotes, nada de eso podría salvar a las personas si no había una relación verdadera con Jesús. No importaba cuánto dolor me causara, tenía que hablar, aunque me costara todo. Cuando finalmente me recuperé lo suficiente para hablar, traté de compartir mi experiencia con la Madre Superiora y con las hermanas del convento. Al principio, las escuché con paciencia, pero a medida que fui contando lo que había vivido, pude ver en sus rostros la incredulidad, luego la preocupación. Algunas me miraban como si estuviera poseída por un demonio, otras, con una tristeza profunda, como si mi fe hubiera sido corrompida. No entendían lo que estaba diciendo. Me llamaban confundida, e incluso, me sugerían que había sido una ilusión causada por el cansancio o la fiebre. Pero yo sabía que lo que había experimentado no era algo de este mundo, era la verdad misma, la verdad que Jesús me había mostrado. Sin embargo, no tardaron en dejar claro que mis palabras no eran bienvenidas. Las hermanas me alejaron de las oraciones en comunidad, y pronto, la Madre Superiora me convocó a su oficina para hablar en privado. Esa conversación fue una de las más difíciles de mi vida. La Madre Superiora, con su rostro severo, me escuchó en silencio durante unos minutos, y luego, con un tono de voz grave, me dijo que estaba poniendo en peligro no solo mi alma, sino también la de las demás hermanas. Lo que has experimentado no es lo que enseñamos aquí, me dijo, y hablar de estas cosas solo causará división y confusión. Intenté explicar que no estaba inventando nada, que lo que había vivido era real, pero no me escuchó. Al final, me dijo que debía dejar el convento, que ya no era bienvenida. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Había dedicado toda mi vida a la iglesia, y en un abrir y cerrar de ojos, me vi expulsada. La Madre Superiora me miró una última vez, con un dolor que no pude comprender, y me dio la espalda,
dejándome sola con mis pensamientos y mi dolor. Salir del convento fue una de las experiencias más devastadoras de mi vida. No solo perdí mi hogar, sino también mi identidad. Para una monja, el convento es todo, es donde encuentras consuelo, compañía, y, lo más importante, es el lugar donde sientes que tu vida tiene un propósito. Pero ahora, me encontraba en la calle, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Mis padres, al enterarse de lo sucedido, me rechazaron de inmediato. Ellos, que habían sido los primeros en enseñarme la devoción religiosa, no podían comprender cómo mi fe me había llevado a cuestionar todo lo que creían que era sagrado. Fue entonces cuando me di cuenta de lo sola que estaba, de lo ajena que me sentía al mundo exterior. La gente me miraba con desconfianza, como si fuera una paria. Sentí la indiferencia de una sociedad que no entendía lo que había vivido. Pero algo dentro de mí me decía que no podía rendirme, que debía seguir adelante. Con el paso de los días, me dirigí a diferentes ciudades, predicando el mensaje que Jesús me había dado. Fue un camino largo y doloroso. La mayoría de las iglesias y conventos me cerraban las puertas, acusándome de hereje, de falsa profeta. Muchos no querían escuchar lo que tenía que decir. Las palabras de Jesús, las visiones que había tenido, eran consideradas blasfemias. Pero en cada pueblo al que llegaba, encontré a personas que, en su sufrimiento, en su búsqueda de algo más allá de los rituales y las tradiciones, estaban dispuestas a escucharme. Ellos entendieron que lo que les decía no era una crítica a la iglesia, sino un llamado a la verdadera salvación. A veces, eran pequeños grupos de personas, otras veces, multitudes. Sentía que mi misión era clara, advertirles de que no bastaba conseguir las tradiciones, que la verdadera relación con Dios solo se encuentra en Jesús, y que todos debían acercarse a Él de corazón, sin intermediarios, sin miedo, solo con fe. A medida que pasaban los meses, comencé a sentir una paz interior que nunca imaginé experimentar fuera del convento. Sabía que estaba cumpliendo una misión más grande que cualquier cosa que había hecho antes. Sin embargo, mi camino no era fácil. Las rechazas seguían siendo constantes, y la soledad me acompañaba como una sombra. En una de las ciudades que visité, fui recibida con hostilidad en una pequeña iglesia. Me llamaron mentirosa y perversa, y un grupo de fieles intentó echarme a la fuerza. Sin embargo, cuando me empujaban hacia la salida, algo extraordinario ocurrió. Una mujer se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo: «Lo que estás diciendo es verdad». Yo lo sentía, pero nunca supe cómo expresarlo. Esa simple frase me tocó profundamente. Para esa mujer, la verdad que yo compartía no era un ataque, sino una liberación. Ella me invitó a su casa, y esa noche, ella y algunos otros comenzaron a escuchar con atención lo que tenía para decir. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que, aunque muchos estaban ciegos ante la verdad, había personas que estaban esperando una respuesta, que sentían que el vacío espiritual que experimentaban no podría ser llenado solo con rituales. En cada nueva ciudad, más personas se unían a mí, y en cada encuentro, el mensaje de Jesús cobraba vida. Poco a poco, fui aprendiendo a no preocuparme por los juicios, por la soledad o por las dificultades. Lo que importaba era que la gente comenzaba a entender que la relación personal con Jesús era la clave para la salvación, y no la simple observancia de dogmas o ceremonias. Con el tiempo, empecé a recibir cartas y mensajes de personas de todo el mundo, compartiendo cómo mi experiencia les había tocado y cambiado sus vidas. A pesar de la dureza con la que fui recibida por aquellos que seguían los viejos dogmas, las almas que anhelaban un cambio genuino parecían encontrar consuelo en mis palabras. A cada ciudad a la que iba, la noticia de lo que había vivido se expandía, y algunos comenzaban a cuestionar sus propias creencias. Sin embargo, aún había mucha resistencia. Muchos se aferraban a sus ritos, a su fe basada en reglas y tradiciones, y consideraban mi mensaje una amenaza. A veces, sentía el peso de la incomprensión tan fuerte que llegué a preguntarme si realmente estaba haciendo lo correcto. Pero entonces, recordaba las visiones que Jesús me había mostrado y la paz que sentía en su presencia, y sabía que no podía rendirme. Mi misión era clara. Una tarde, mientras caminaba por una pequeña aldea, me encontré con un sacerdote que había oído hablar de mí. Me miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra que saliera de mis labios. No me juzgó de inmediato, como otros lo habían hecho. En lugar de eso, me invitó a su iglesia para hablar sobre lo que había vivido. Al principio, creí que me iba a rechazar, pero algo en su mirada me hizo sentir que él, aunque un hombre de fe, estaba buscando respuestas, tal vez respuestas que no podía encontrar dentro de las paredes de la iglesia. Sentí que era un momento crucial, y con el corazón lleno de valor, compartí mi experiencia con él. No fue fácil, pero después de escucharme, el sacerdote se quedó en silencio durante largo rato, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Al final, me dijo algo que nunca olvidaré: tal vez haya algo más allá de lo que hemos aprendido a lo largo de los siglos, algo que debemos descubrir por nosotros mismos.
Después de esa conversación con el sacerdote, algo en mí se transformó. No solo me sentí comprendida, sino también inspirada a seguir adelante con más fuerza que nunca. A medida que continuaba mi viaje, me encontraba con más personas dispuestas a escuchar y aprender, personas que habían vivido en la sombra de rituales vacíos y que ahora ansiaban un encuentro genuino con Dios. Era como si una pequeña chispa de luz se hubiera encendido en medio de la oscuridad, y cada vez más almas comenzaban a buscar una verdad más profunda. Sin embargo, las dificultades seguían apareciendo. La Iglesia, cada vez más amenazada por lo que decía, trató de desacreditarme en público. Me acusaron de desvirtuar la fe, de manipular a las personas, pero yo no me dejé intimidar. A veces sentía el miedo al rechazo, pero la convicción de lo que había vivido me mantenía firme. Sabía que no estaba sola en esta misión, y las palabras de Jesús seguían resonando en mi mente: ve y dile a los demás. El tiempo pasó y, aunque muchos seguían luchando por liberarse de las tradiciones vacías, los frutos de mi labor comenzaron a ser más visibles. Había personas que, al escuchar mi mensaje, experimentaron un cambio profundo en su vida. Vi a mujeres y hombres, que antes vivían en la desesperación, renacer en su fe, y todo gracias a un simple acto de escuchar el llamado de Jesús, sin intermediarios, sin rituales. El vacío que antes sentían en sus corazones comenzó a ser llenado por una paz inexplicable. A veces, en las noches solitarias, me encontraba mirando al cielo, preguntándome si alguna vez mi misión terminaría, si habría llegado a su fin. Pero lo que sabía con certeza era que mientras hubiera alguien dispuesto a escuchar, mi viaje no había terminado. Con el paso de los años, la gente comenzó a aceptarme con mayor apertura, aunque no de manera unánime. A veces, los encuentros eran llenos de esperanza, otras veces, cargados de desprecio y resistencia. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que todo esto tenía un propósito, que cada rechazo y cada duda eran parte de un plan más grande. En una ocasión, en una pequeña aldea en el norte de España, fui invitada a una reunión secreta de personas que querían escuchar sobre mi experiencia. La atmósfera era diferente, sentía que estaba entre personas que no solo me escuchaban con atención, sino que también compartían mis mismas dudas y angustias. Ese día, sentí por primera vez que lo que había experimentado no solo había sido una revelación para mí, sino que también era una luz que debía iluminar a otros. En ese grupo, alguien me preguntó: ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos acercarnos a Jesús sin todo lo que hemos aprendido hasta ahora? La respuesta fue clara y profunda: no hay más que hacer que abrir el corazón, reconocer que Él es el único camino, y buscarlo directamente, sin intermediarios, sin rituales. Un año después, en una ciudad donde ya me conocían por mis viajes y mis predicas, recibí una carta. Era del sacerdote con el que había hablado años atrás, el que me había mirado con esperanza y, tal vez, con una duda sincera. En su carta, me contaba cómo, después de escuchar mi testimonio, había comenzado a cuestionar muchos de los rituales y enseñanzas que había impartido a lo largo de los años. He comprendido que muchas veces nos aferramos a las tradiciones sin comprender su verdadero significado, escribió. Y he visto cómo, cuando dejamos de depender de las ceremonias y nos acercamos a Jesús de manera personal, nuestras vidas cambian. Gracias por haberme abierto los ojos. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma, una señal de que mi lucha, mi mensaje, estaba teniendo un impacto real en el mundo. Aunque muchos aún no entendían lo que había experimentado, había quienes sí lo comprendían, más importante aún, lo vivían. Después de recibir la carta del sacerdote, comencé a sentir que mi misión estaba tomando un rumbo diferente. Ya no era solo una cuestión de predicar a multitudes, sino de acompañar a las personas en un viaje personal hacia la fe verdadera. Las cartas que recibía de los que se unían a mí me llenaban de esperanza. Algunas eran simples palabras de agradecimiento, otras, relatos profundos de personas que habían encontrado consuelo en Jesús de una manera que nunca habían experimentado antes. En las ciudades y aldeas por las que pasaba, la gente ya no me miraba como a una hereje, sino como a una mujer que había experimentado algo que, aunque difícil de entender, les estaba mostrando el verdadero camino. Sin embargo, no todo era fácil. El miedo seguía acechando. A veces me preguntaba si alguna vez el mundo entero entendería lo que había vivido y compartido. Me sentía como una forastera, como una pieza que no encajaba en un rompecabezas que parecía perfecto para todos los demás. Pero en mi corazón, sentía que mi propósito no era convencer a todos, sino ofrecerles la oportunidad de buscar su propia verdad. Fue en una de esas noches solitarias, mientras descansaba en una pequeña casa rural, que sentí una paz indescriptible, como si, finalmente, todo tuviera sentido. Miré al cielo estrellado y sentí la presencia de Jesús cerca de mí, como si estuviera susurrando al oído: lo que has hecho, no fue en vano. Has abierto el camino para que muchos encuentren la verdad. No hubo voz audible, pero la certeza en mi corazón era tan fuerte que no necesitaba más. El frío aire de la noche me rodeaba, pero esa sensación de calidez interior me invadió por completo. En ese momento,
entendí que mi misión, aunque difícil, era necesaria. Sabía que, en el fondo, ya no me importaba ser rechazada por aquellos que no comprendían mi mensaje. Lo único que me importaba era que las almas que realmente buscaban a Jesús pudieran encontrarlo de manera genuina, sin barreras ni tradiciones que los alejaran de él. A partir de esa noche, algo dentro de mí cambió de manera profunda. No solo entendí que mi misión no era convencer a todos, sino que era abrir puertas para aquellos dispuestos a ver más allá de las costumbres y dogmas establecidos. Con cada paso que daba, con cada ciudad que visitaba, encontraba más personas que, al igual que yo en mis primeros días, sentían un vacío espiritual que los rituales tradicionales no podían llenar. Algunos de ellos compartían historias desgarradoras, de haber sido expulsados de sus comunidades o incluso apartados de sus familias por cuestionar lo que se les enseñaba. Era doloroso escuchar sus relatos, pero al mismo tiempo, me daba cuenta de lo importante que era darles un espacio para sanar, para descubrir que el amor de Jesús no tenía barreras ni separaciones. En esos momentos, veía a Jesús en sus rostros, en sus lágrimas, en sus luchas por encontrar un propósito verdadero. No necesitaban intermediarios, ni rituales, solo un corazón dispuesto a abrirse a él. Un día, mientras estaba en una iglesia abandonada, meditando sobre lo que había vivido, sentí una presencia detrás de mí. Cuando me volví, no vi a nadie, pero la sensación de paz y amor me envolvió. En ese instante, comprendí que las dudas que había tenido en el pasado, las preguntas que me habían atormentado sobre la iglesia y sus enseñanzas, ya no importaban. Había dejado de ser una pregunta intelectual para convertirse en una certeza espiritual. La verdadera fe no era un conjunto de reglas o rituales, sino una relación viva con el Cristo que se había revelado a mí. No necesitaba respuestas perfectas, solo la verdad que había experimentado en su presencia. A partir de ese momento, dejé de sentirme como una forastera en un mundo que no me entendía. Su luz me había guiado hasta aquí, y sabía que no importaba cuán difícil fuera el camino, mientras lo caminara con él, nunca estaría sola. Con cada nueva ciudad a la que llegaba, las conversaciones se volvían más profundas. Era fascinante ver cómo las personas que me escuchaban empezaban a hacer preguntas que nunca había imaginado. En lugar de seguir el camino de la religión tradicional, comenzaban a cuestionar las normas y a buscar algo más auténtico. Aquellos que al principio me miraban con escepticismo, ahora se acercaban con los ojos llenos de curiosidad, dispuestos a escuchar lo que tenía que decir. Sin embargo, la lucha interna seguía siendo una constante en mi vida. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba desafiando a las autoridades religiosas por un impulso personal o porque sabía, con certeza, que lo que había vivido debía ser compartido? Cada vez que esos pensamientos me asaltaban, me encontraba nuevamente ante la presencia de Jesús, y esa paz que él me ofrecía era más fuerte que cualquier duda. Sabía que su verdad era lo único que importaba, que la búsqueda de un encuentro personal con él era el objetivo final, no el apego a tradiciones humanas. Algunas veces, en las noches solitarias de mi viaje, pensaba en lo que había dejado atrás, mi familia, el convento, la vida que había conocido. Todo parecía tan lejano, tan distinto. Pero entonces, en esos momentos de reflexión, comprendía que todo lo que había hecho, todo lo que había vivido, me había llevado a este punto. La vida en el convento, con sus oraciones y rituales, me había dado una base, pero la verdadera transformación ocurrió cuando me desprendí de esos rituales y dejé que la relación con Jesús floreciera de manera pura, sin intermediarios, sin máscaras. Fue un camino doloroso, de rechazo y aislamiento, pero también fue el camino hacia la verdadera paz. Los rostros de las personas que habían encontrado consuelo en su fe, como yo lo había hecho, eran mi mayor recompensa. Y mientras veía ese cambio, sentía que mi misión aún no había terminado, que había mucho por hacer, mucho por compartir. Fue en uno de esos momentos de quietud, mientras meditaba en un pequeño parque, que recibí una visita inesperada. Un joven se me acercó con una expresión seria, casi desbordante de angustia. Sin más preámbulo, me confesó que había estado luchando con sus propias dudas sobre la fe, sintiéndose perdido entre las enseñanzas de la iglesia y lo que había escuchado sobre mi experiencia. ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que me dices es verdad?, me preguntó, con los ojos llenos de desesperación. Fue un momento extraño, porque sentí como si algo más grande que yo estuviera guiando mis palabras. En lugar de dar una respuesta inmediata, le hablé de mi experiencia personal, de cómo, al final, la certeza no provenía de las explicaciones o los dogmas, sino de un encuentro profundo con Jesús. Le dije que la verdadera fe no se basaba en entender todo, sino en aceptar el amor que Él ofrece sin reservas. Algo en sus ojos cambió. Vi cómo esa desesperación se transformaba lentamente en una chispa de esperanza, algo que nunca habría imaginado que podría lograr con solo compartir mi experiencia. A lo largo de los siguientes meses, me encontré con muchas otras personas que me hicieron preguntas similares, pero aquella conversación con el joven siempre permaneció en mi mente. A veces, me preguntaba si realmente estaba alcanzando a las personas, si mi mensaje estaba logrando cambiar sus corazones.
Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no importaba cuántos me escucharan, lo importante era que cada alma que se encontrara con la verdad pudiera tomar la decisión de buscar a Jesús por sí misma. Ya no me sentía sola en esta misión. Aunque la lucha era constante, veía que había más personas dispuestas a escuchar, más corazones abiertos a la verdad que había vivido. Mi vida, aunque marcada por el rechazo y la incomprensión, se había transformado en un faro de luz para aquellos que buscaban una fe más pura, más verdadera. Y así, cada paso que daba me acercaba más a la paz que, al principio, había creído inalcanzable. Con el paso del tiempo, comencé a recibir invitaciones para hablar en comunidades más grandes. Aunque muchas de estas invitaciones llegaban de personas que aún se aferraban a la religión tradicional, había algo diferente en su actitud. Algunos me miraban con desconfianza, pero otros lo hacían con un anhelo sincero, como si esperaran que les mostrara una luz en medio de sus dudas. Recuerdo un evento en particular, en una pequeña iglesia de un pueblo en las montañas. La iglesia estaba llena de fieles, pero a diferencia de otras ocasiones, no sentí la típica rigidez del ritual religioso. Las personas, aunque vestían con modestia, parecían estar allí con el deseo de experimentar algo más profundo. Al comenzar a hablar sobre lo que había vivido, sobre cómo había sentido la presencia de Jesús y cómo había sido llamada a compartir su amor incondicional, una atmósfera de calma se apoderó de la sala. Era como si, por un breve momento, todos estuviéramos conectados en una verdad universal. Vi cómo los rostros de las personas comenzaban a suavizarse, como algunos incluso cerraban los ojos en señal de aceptación. Para mí, ese fue uno de los momentos más poderosos de mi viaje. No se trataba de convencer, sino de permitirles experimentar por sí mismos la verdad que yo había encontrado. Sin embargo, no todos fueron momentos de paz. En muchos otros lugares, enfrenté críticas más duras, amenazas y hasta intentos de boicotear mis reuniones. Algunos sacerdotes se aseguraban de que las iglesias no me recibieran, otros se acercaban a mí con palabras de condena. A veces, sentía el peso de esos ataques, la soledad que surgía con cada palabra hiriente. Pero sabía que todo eso era parte del precio que debía pagar por seguir lo que creía que era la verdad. Y cuando la tristeza o la duda me invadían, me refugiaba nuevamente en la presencia de Jesús. En esos momentos, era como si Él me recordara que no estaba luchando por mí, sino por todos aquellos que aún buscaban, por aquellos que todavía no habían encontrado el camino hacia Él. Su amor me sostenía, me daba la fuerza para seguir adelante. A cada paso que daba, veía más claramente la misión que se me había encomendado. Ya no me importaba si era rechazada o si mis palabras caían en oídos sordos. Mi propósito era más grande que cualquier crítica que pudiera recibir. En cada pueblo, en cada ciudad, me encontraba con personas cuyas vidas se transformaban al escuchar lo que había experimentado, y eso me daba el coraje para seguir. Recuerdo una vez en particular, en una pequeña aldea costera, donde un hombre mayor se acercó a mí después de una de mis charlas. Me dijo, con lágrimas en los ojos: toda mi vida he seguido las reglas, he hecho lo que se espera de mí, pero nunca he sentido esa paz que usted menciona. ¿Cómo puedo encontrarla? Fue una pregunta tan sincera, tan desesperada, que me conmovió profundamente. Le tomé las manos y le dije lo mismo que siempre decía a aquellos que me preguntaban: la paz no viene de seguir reglas, ni de hacer sacrificios. La paz viene de rendirse a Él, de abrir el corazón sin reservas y aceptar el amor incondicional que solo Jesús puede ofrecer. Vi en su rostro que esas palabras le llegaban al alma. No sé si ese hombre encontró lo que buscaba, pero en ese momento su corazón parecía haber abierto una puerta que, antes, permanecía cerrada. Las semanas pasaron y mi vida continuó llena de altibajos. Había días en los que me sentía completamente segura de que estaba cumpliendo mi propósito, y otros en los que me invadía la duda y la fatiga. Pero con cada obstáculo, con cada rechazo, más fortalecida me sentía. No porque me gustara ser rechazada, sino porque cada vez que me encontraba sola, volvían a mí las mismas palabras que Jesús me había dicho en mi experiencia: no estás sola. Y eso me llenaba de una paz inexplicable, una paz que nada ni nadie podía arrebatarme. Con el tiempo, las historias de aquellos a quienes había tocado con mi mensaje se multiplicaban. Algunos me decían que, después de escucharme, finalmente habían dejado de depender de las enseñanzas humanas y habían comenzado a tener una relación personal con Jesús. Otros, aunque no comprendían completamente mi experiencia, sentían que había algo en mis palabras que los invitaba a buscar más allá de lo que conocían. A medida que avanzaba en mi viaje, me di cuenta de algo que al principio me había pasado desapercibido: cada vez más personas, al igual que yo en mis primeros días, vivían atrapadas en una religión sin vida, sin conexión con lo divino. Aunque había muchas que decían seguir a Cristo, sus vidas no reflejaban el amor y la paz que Él ofrece. Era como si estuvieran siguiendo un conjunto de reglas, sin entender lo que esas reglas realmente significaban. Recuerdo haber hablado con una madre, que después de escucharme, me dijo que había estado rezando todos los días durante años por la salvación de su hijo,
sin haberle dicho nunca directamente que lo amaba. Su fe era genuina, pero su relación con Jesús había sido reemplazada por una rutina, una serie de rituales sin alma. Le hablé sobre el amor personal de Cristo, sobre cómo Él no solo está allí para escuchar nuestras oraciones, sino también para tener una relación viva y constante con nosotros. Al final, esa mujer me abrazó, con lágrimas en los ojos, y me agradeció por haberle abierto los ojos a algo tan simple, pero tan transformador. Fue en momentos como ese que comprendí que mi misión no era solo predicar, sino ayudar a las personas a redescubrir lo que significaba realmente vivir en Cristo. El tiempo pasó, y aunque mi vida no fue fácil, siempre sentí que cada sacrificio valía la pena. La gente seguía viniendo a mí, compartiendo sus luchas, sus dudas y sus esperanzas. Mi fe se profundizaba con cada historia que escuchaba, y aunque a veces sentía que no estaba logrando mucho, las pequeñas transformaciones en los corazones de las personas me daban fuerzas para continuar. A medida que más y más personas empezaban a hacer preguntas, mi mensaje se volvía más claro. No era un llamado a abandonar la religión, sino a dejar de depender de las tradiciones vacías y a buscar una relación personal con Jesús, la única fuente de salvación. Cada vida que tocaba, cada corazón que se abría a Cristo, me recordaba que lo que había vivido en aquel momento de casi muerte no era un accidente ni un hecho aislado, sino una misión divina. No podía dar marcha atrás, porque sabía que lo que había experimentado era la verdad más pura que jamás conocería. Un día, mientras viajaba hacia un pueblo remoto en las montañas, me encontré con una joven que, al verme, corrió hacia mí, con una expresión desesperada. Me dijo que había estado pasando por una serie de dificultades emocionales y espirituales, sintiéndose completamente vacía, aunque había estado practicando los ritos y rituales de la iglesia toda su vida. Su confusión era palpable, y podía ver el peso de la tristeza en sus ojos. Al escucharla, me sentí impulsada a recordarle que, aunque las prácticas religiosas son valiosas, no son suficientes si no están acompañadas de un verdadero encuentro con Cristo. Le hablé de mi experiencia, de cómo había sido llamada a dejar atrás las tradiciones vacías y abrazar una relación personal con Jesús. Cuando terminé, la joven me miró fijamente, como si una luz interna se hubiera encendido en su corazón. En ese momento, comprendí que había algo más grande en juego aquí, algo que trascendía las palabras y las ideas que había estado compartiendo. No estaba sola en este viaje, y mi misión no solo consistía en dar testimonio, sino también en ser testigo de la transformación que ocurría cuando las personas abrazaban la verdad. La vida siguió su curso, y aunque me enfrenté a más obstáculos, nunca dejé de sentir la paz que Jesús me había prometido. En cada encuentro, en cada conversación, veía el poder de su amor transformando vidas. Aunque las autoridades religiosas seguían rechazándome, sentía que estaba cumpliendo el propósito para el cual había sido llamada. Y aunque no entendía por completo todo lo que había vivido, sabía que mi experiencia no solo era mía. Era para todos aquellos que estaban listos para escuchar, para abrir sus corazones y encontrar en Cristo lo que tanto buscaban. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo, ni cuántas personas más cruzarán mi camino, pero una cosa es segura, mi vida ya no es la misma. Ahora vivo para compartir lo que he descubierto, sin miedo ni vergüenza, sabiendo que solo Jesús puede salvarnos. Y esa es la verdad más liberadora que jamás podré compartir. Finalmente, después de tantos años de rechazo y sacrificios, algo comenzó a cambiar. Me encontraba en un pequeño pueblo cuando recibí una invitación inesperada de un obispo local, alguien que antes había sido uno de mis mayores detractores. Se acercó a mí, no con palabras de condena, sino con una expresión de reflexión. Me dijo que, después de haber reflexionado sobre todo lo que había compartido, había comenzado a cuestionarse profundamente sobre las enseñanzas que siempre había seguido. Su mirada mostraba algo que nunca había visto en él antes: humildad. Agradecí a Dios en silencio por ese momento, porque sabía que, aunque no todo el mundo podría aceptar la verdad de inmediato, los corazones de aquellos que estaban dispuestos a escuchar y cambiar ya estaban siendo tocados. Ese encuentro fue un hito importante en mi viaje. Era un recordatorio de que no importa cuán largo sea el camino o cuán solitaria sea la lucha, siempre hay esperanza de transformación. Hoy, mientras reflexiono sobre todo lo que he vivido, no puedo evitar sentir una profunda gratitud. Mi vida ha sido marcada por desafíos, incomprensión y sacrificios, pero también por momentos de luz, de transformación, y sobre todo, por un amor inquebrantable. La experiencia de casi muerte que viví ya no es solo un recuerdo distante, sino una misión viviente. A lo largo de los años, he visto cómo muchos han comenzado a redescubrir a Jesús, a abandonar las tradiciones vacías y a abrazar una relación personal con Él. Mi propósito sigue siendo el mismo: compartir la verdad que me fue revelada, sin importar las consecuencias. Porque al final, lo único que importa es que cada persona encuentre la paz que solo Cristo puede ofrecer. Y, mientras sigamos buscando esa verdad, cada uno de nosotros será parte de un cambio más grande, uno que trascenderá los límites de las tradiciones humanas y llevará a más almas a la luz de Cristo.
Gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia hasta el final. Es un viaje profundo y personal que sigue transformándome cada día. Si algo de lo que compartí tocó tu corazón o te hizo reflexionar, me encantaría saber tu opinión. ¿Has tenido alguna experiencia similar? ¿Qué piensas sobre lo que viví y descubrí en ese momento de casi muerte? Tu perspectiva es muy importante y podría ayudar a más personas que quizás estén buscando respuestas. Si te gustaría seguir escuchando más relatos como este, suscríbete a nuestro canal. Estamos aquí para compartir experiencias que nos conectan y nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Comenta abajo. Estoy deseando leer tus pensamientos. Hasta la próxima.